6 de febrero de 2024, Rusia RT, muere el expresidente chileno Sebastián Piñera en un accidente de helicóptero. Sebastián Piñera, el multimillonario que devolvió a la derecha chilena el poder por los votos. Derrota para Milei. La ley Omnibus no avanza en diputados y volverá a ser tratada en comisiones. Disgusto entre los argentinos por el aumento de las tarifas de transporte hasta un 251%. Rusia hay pruebas irrefutables de que el Il-76 fue derribado por un Patriot. Estados Unidos es cómplice de este crimen. Se registran explosiones en Ucrania. Dieron la espalda a los argentinos. Milei acusa a los gobernadores de destruir la ley Omnibus. Tucker Carlson anuncia que entrevistará a Vladimir Putin. Los hutíes lanzan 6 misiles contra buques en el Mar Rojo. El jefe de Seguridad Fronteriza e Inmigración de Estados Unidos sobrevive a la votación de destitución. La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechaza un proyecto de ley de ayuda a Israel que no incluye fondos para Ucrania. Varios muertos y heridos tras un ataque de Israel contra Siria. Biden se refiere a Hamas como la oposición al no poder recordar su nombre. Políticos latinoamericanos lamentan la muerte del expresidente chileno Sebastián Piñera. Voz polémica e incendiaria, Piñera muere como referente de la derecha chilena después de Pinochet. Descubren inusuales minerales en las muestras de suelo lunar traídas por una sonda china. Una jauría de perros arranca un coche, provoca un accidente y huye del lugar. CGTN China, el presidente chino pasa lista a tropas de Tianjin y expresa sus felicitaciones por las fiestas venideras. Más noticias del mismo día y de toda la semana. Xi Jinping viaja a Tianjin para visitar y consolar a los cuadros de base y a las masas en vísperas de las fiestas que vienen. El presidente de China, Xi Jinping, pide esfuerzos para acelerar el desarrollo de nuevas fuerzas productivas. También preside una reunión del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista Chino y también una reunión de liderazgo con el Partido Comunista Chino para revisar informes de trabajo y regulaciones. El primer ministro chino pide redoblar los esfuerzos para combatir la corrupción. El canciller chino Wang Yi se reúne en Beijing con su homólogo noruego. Ginebra alberga un evento organizado por CMG, que es el preludio de la gala de las fiestas de la primavera, la decisión histórica de las relaciones entre Honduras y China. Cuestionarios sobre la cuestión de la inmigración en Estados Unidos. Irán con Hispan TV, Rusia convoca embajadora de Israel por declaraciones inaceptables. Belarra, Israel no puede seguir encubriendo su imagen mientras comete genocidio en Palestina. Vídeos, ataque aéreo israelí deja varios sirios muertos y heridos en Homs. Más noticias. Maduro advierte de manipulaciones mediáticas de Estados Unidos ante presidenciales venezolanas en víspera de las elecciones. Yihad Islámica ve un alto el fuego como una forma de salvación para Israel. Canciller España ha detenido la exportación de armas a Israel desde el 7 de octubre. Jamás condena plan de Milei de trasladar embajada argentina al Quds, lo que vulneraría el derecho internacional público. Milei anuncia en Tel Aviv traslado de embajada argentina al Quds en contra de las resoluciones de la ONU. Ansarolá, Estados Unidos, Reino Unido e Israel son triángulo del demonio y deben enfrentarse. Turquía con TRT, primer aniversario del desastre del siglo. Estos grandes desastres son puntos de cruces. La prensa mundial recuerda el doble terremoto de Turquía y Erdogan en Maras en el primer aniversario del terremoto. Más noticias. En el primer aniversario del terremoto hemos logrado avances en reconstrucción. 2 terroristas neutralizados tras fallido ataque en el Palacio de Justicia en Estambul. Se curan las heridas un año después del desastre del siglo. Lavrov, los Estados Unidos utilizan los nuevos métodos colonialistas un año después del desastre del siglo como reportaje. Los héroes de la zona de terremotos y estos grandes desastres son puntos de cruces donde se pone a prueba la fuerza de unidad de naciones, como bien aparecía en portada, palabras de Erdogan. Agencia árabe siria de noticias Sana, mueren civiles en agresión israelí contra la ciudad siria de Homs. Presidente al-Assad recibe credenciales del nuevo embajador plenipotenciario de Emiratos Árabes Unidos. El petróleo y los cereales de Siria siguen siendo pirateados y saqueados por Estados Unidos. UNICEF, 1,3 millones de palestinos viven en las calles y carreteras de Gaza. Celebran en Siria la paradura del Niño Jesús, una tradición de los Andes venezolanos. El Líbano con Almanar, preocupación sionista en el creciente poder de Hezbollah. La agresión israelí a Gaza deja un rastro de masacres y destrucción. Hamas presenta su respuesta a la propuesta de alto el fuego en Gaza y subraya su actitud positiva si Israel detiene la agresión. Si Israel no detiene la agresión contra Gaza, buscaremos una mayor escalada al UCI. Misiles de Hezbollah dañan sitios de ocupación israelí cerca de la frontera con el Líbano.
Irak y Siria condenan ataques estadounidenses en su territorio como una violación de su soberanía, una fuente de desestabilización de la región. Irán, Rusia y China realizarán maniobras navales conjuntas en las próximas semanas. Las Fuerzas Armadas de Yemen atacan 2 barcos estadounidenses y británicos en el Mar Rojo. Día 122 continúa la agresión israelí contra Gaza, decenas de mártires y heridos en Deir al-Balah. Venezuela con Telesur, gobierno de Chile confirma fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera tras accidente aéreo. Minuto a minuto de asedio israelí contra la Franja de Gaza, promulgan la ley transitoria para elecciones judiciales en Bolivia, envían mensaje de condolencias tras fallecimiento de Piñera. Allanan en Brasil casa de hombre que inició plan de asesinar a Lula. Presidente Putin es validado para integrar la boleta electoral. El ataque israelí contra Siria deja varios muertos y heridos. Asamblea ecuatoriana rechaza alza del IVA propuesta por Daniel Noboa. Incendios en Chile, ¿cuáles son los más afectados? Tribunal de Apelaciones rechaza inmunidad a expresidente Donald Trump. UNICEF, al menos 1,3 millones de personas viven en las calles de Gaza. Gobierno peruano prorroga estado de emergencia en Loreto. En medio de la isla, Cuba debate, fuerzas israelíes intensifican arrestos en Cisjordania. Universidad 2024, colaboración académica para el desarrollo de los pueblos. Ministro de Turismo apuesta por la recuperación paulatina del sector. Y dentro del medio, no solo noticias locales o regionales, sino nacionales e internacionales. Universidad 224, colaboración académica para el desarrollo de los pueblos, que ocupaba la portada. Y también acuerdan gobierno de Colombia y el ELN prórroga del cese el fuego por 6 meses. Participa en la encuesta de Cuba debate sobre los accesos y uso de los canales de pago electrónicos. Un tercio de las subcuencas del planeta enfrentarán escasez de agua limpia en 2050. Golpe para Milei, retrocede ley ómnibus. También el presidente egipcio se reúne con secretario de Estado estadounidense para actualizar situación en Gaza. Agradece Díaz-Canel comprensión de AMLO sobre bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Más noticias. Luis Enrique Zayas consiguió el triunfo en meeting de salto alto de Udine, Italia. Huelga de agricultores se extiende a España, Países Bajos y Bulgaria. Ángel Luis Capey sobre viceversa. Abordar temas tabúes es esencial para provocar reflexión en la audiencia. Murió el expresidente chileno Sebastián Piñera en un accidente aéreo que también fue portada. Ucrania ya perdió y no solo en el campo de batalla. Persisten inundaciones en zonas de bajas del malecón habanero. Trump contra las cuerdas. Corte de Apelaciones dictamina que no tiene inmunidad ante cargos de subversión electoral. Nicaragua con el 19, magnífico homenaje al padre del modernismo Rubén Darío el León. Lamentamos el trágico fallecimiento del expresidente de Chile Sebastián Piñera. Honran con flores, poesía, música y danza gran poeta Rubén Darío. Recuerdan el 91 aniversario del natalicio del padre Miguel de Escoto Brockman. Más noticias. El tren sorprendió a las Águilas. Noche histórica en Estelí. Mejoran el servicio de agua de la comunidad Dulce, nombre de Jesús San Marcos. Más noticias. Policía Nacional presenta los resultados del plan de seguridad vial de la primera semana de febrero. En deportes, estudiantes del Instituto Ramírez Goyena participan en jornada deportiva. Venezuela agradece a Nicaragua por mensaje en saludo a la revolución bolivariana. Ministerio de Hacienda y Crédito Público da a conocer las estadísticas de deuda pública externa. Y la imagen destacada de la semana es la celebración de la llegada del Año Nuevo Chino 2024 en Nicaragua. Municipales así celebran Matagalpa, el 162 aniversario de haber sido elevada a ciudad. Opinión: el derribo del avión ruso que transportaba a los prisioneros de guerra ucranianos. Defensa mundial del pueblo de Gaza, Ucrania 2 años después. Y el pueblo mapuche, una historia de injusticia y discriminación. República Árabe Saharaui Democrática con el Confidencial Saharaui. El Polisario pide al ministro de Cultura de España que rectifique la inclusión del Ayyún en Marruecos. Claves para entender la situación actual del olvidado conflicto del Sáhara Occidental. Frente Polisario carga contra España por la inclusión de El Aaiún como ciudad de Marruecos. El gobierno de Sánchez reconoce en el BOE que el Sáhara Occidental forma parte de Marruecos. Sánchez afirma que Mauritania es la única democracia de esa zona de África. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y es con 8 más que empezar. Información no tendrás. El análisis del día 6 de febrero de 2024 iba a ser para un medio, Al-Mayadén, que es el más visto por los palestinos y el más censurado por Israel y Occidente. Vámonos con Hamás presenta respuesta a mediadores y exige fin de la agresión en Gaza. Tenemos que tener en cuenta que
absolutamente en el análisis, hay que decir que toda la resistencia palestina sabe que esta petición de alto fuego beneficia a Israel, porque no pueden con la resistencia palestina, que estén cometiendo genocidio y masacrando a toda una población en código de exterminio, vulnerando cualquier norma ética o legal de derecho internacional público, de cualquier tipo de derecho, no significa ganar una guerra, sino que se están intentando hacer esto para convencer precisamente a los contrarios de no hacer frente y no hacer batalla cuerpo a cuerpo, en donde está perdiendo Israel, que ya que es una guerra desigual, e Israel es uno de los ejércitos más potentes del mundo frente a un ejército que no lo es. Luego ya ha perdido. El movimiento palestino Hamas presentó la respuesta a los mediadores tras consultar con las partes de la resistencia, exigió un alto el fuego integral y completo, poner fin a la agresión contra Gaza, garantizar asistencia, refugio y reconstrucción, levantar asedio de la franja de Gaza y completar un canje de prisioneros. O todo eso o no quieren alto el fuego porque solamente beneficiaría a Israel. Por su parte, el secretario de Estado Blinken confirmó su disposición a revisar la contestación de Hamas al acuerdo marco y a la posterior discusión con el gobierno israelí el miércoles. Todo esto, además, también se notificó a los israelíes de la respuesta de Hamas. Es decir, hay mucho trabajo por hacer y según Blinken, Estados Unidos confía en la posibilidad de llegar a un acuerdo. Fijaros si está ganando la resistencia con Hamas, que recordemos que no es un movimiento terrorista, sino el gobierno libremente y democráticamente elegido por el pueblo de Gaza y que forma parte de la resistencia, porque Gaza y Palestina tienen derecho a defenderse y a atacar, mientras que por derecho internacional público el ente sionazi, mal denominado, antisemíticamente denominado Israel de desestabilización, robo, piroteo, genocidio y exterminio, célula terrorista de Estados Unidos, no tiene derecho porque es un ente invasor. Con todo esto teniéndolo muy claro y sabiendo que están tergiversándolo todo, incluido que si son judíos, que si es religioso, en los que están en el gobierno no son judíos, son azkenazi y házaros, no son judíos. Judíos vienen de la tribu de Judá, la única tribu, restos de tribu viva de Judá, los únicos judíos verdaderos son los sefardíes. Todos los que quedamos en España y que de allí partimos a otros pueblos. Bueno, todo esto lo tenemos que tener en cuenta para tener muy claro todo lo que está ocurriendo y los acuerdos, arreglos y canjes de rehenes que son fundamentales. Daros cuenta que en el primer canje de rehenes luego se ha secuestrado a muchísimo más que el doble y el 1000% de lo que habían soltado Israel. O sea, no son confiables, por supuesto, y a criterio de Hamad, la ocupación reconoció su fracaso en crear la voluntad de resistencia y recuperar a los prisioneros y el pueblo palestino probó su capacidad para imponer condiciones a la ocupación de hoy, mañana y siempre. Así que es verdad. Palestina está ganando. Resiste, pueblo, resiste. Vamos a unirnos todos. Ya sabéis, huelga general indefinida, como está haciendo Finlandia. Huelga general indefinida. Bloqueemos y derroquemos gobiernos sionazis. Y los de bla, 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 pero estoy a favor, pero en realidad no hago nada, también son sionazis. ¿Eh? Derroquemos, huelga general indefinida, toma de calles, manifestaciones y acciones pro-palestinas. Por supuesto, desobediencia civil. Aquí no paga nadie ni un impuesto ni nada hasta que no se ponga todo sin corrupción y punto. Y boicot, 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 para apoyar además así a Yemen, que está haciendo el boicot económico, parando todo barco sionazi y todo barco estadounidense y anglo que están apoyando el sionazismo, que salga o que entre por el Mar Rojo hacia Israel y también todo barco que sea de propiedad de israelitas. Todo esto sin ningún coste de matar a nadie. Tremendo Yemen, el favor tan grande que le está haciendo a Palestina, el ejemplo tan grande al mundo. Pues si nosotros igual, boicot al total de productos que apoyen esta mierda de exterminio en nuestra puta cara. Porque el hermano palestino nos necesita. Viva Palestina libre del agua al agua. La Carmen López te lo cuenta. Información no